Dentro de la entrevista interesante que me tocó hacer después del estallido social, fue al Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, que es experto además en movimientos sociales, ¿no? Lo ha estudiado durante toda su larga y fructífera carrera como historiador. Y él decía en ese momento, ¿no? a raíz del estallido de 18 de octubre, decía que lo que más le llamaba la atención a él, de lo novedoso que era este estallido, eran, bueno, primero que era a lo largo de todo Chile, ¿no? Siempre los estallidos sociales en Chile se habían dado focalizados en algún sector o en algunas regiones puntualmente. Lo segundo, lo crossover que era en términos de edad también y en términos de clases sociales, porque antes también los estallidos básicamente se reflejaban en un sector social determinado. Pero dentro de todo, lo que más también le llamaba la atención es que en la historia de los estallidos sociales o de los movimientos por grandes cambios sociales, en la historia de Chile, todas terminaban en matanza, decía, ¿no? En algún momento el statu quo, los defensores, los guardianes del statu quo, cuando ya se veían muy acorralados por las circunstancias, sacaban a la milicia y rompían con fuego y arrasaban con fuego y mataban a todo el mundo. Y así hay varias, ¿no? Varias matanzas a lo largo de la historia de Chile, protagonizadas por el ejército puntualmente, o su preferencia, ¿no? Claro, después supimos, ¿no? Lo que venía después, esto fue al principio del estallido, después que este gobierno iba a tener tantos certificados, ¿no? contra de los derechos humanos que había violado otros organismos importantes en la materia, tantos informes en contra. Y siempre, ¿no? El statu quo dentro de esta forma de atacar, ahora lo hacen de manera distinta, al menos no ha habido todavía, ojalá que no lo haya, por supuesto, esta manera, ¿no? tan patente que nos reflejaba la historia y recordaba a Gabriel Salazar. Pero sí hay amenazas. Y hay amenazas muy complicadas, muy complejas y creo que yo muy peligrosas también, ¿no? de los que sienten amenazados su statu quo. Y aquella es que se está poniendo en peligro la democracia. Se ha leído, se ha dicho, se ha escrito, ¿no? De parte de este grupo que se sienten ellos acorralados, ¿no? por esta petición básicamente que surge desde el 10% de las AFP y han movido todas sus influencias y todo su lobby, ¿no? Lo hemos visto también para que esto no ocurra. Y la pregunta de fondo entonces es ¿quién amenaza la democracia? ¿Qué son las cosas que históricamente amenazan las democracias o las estabilidades a lo largo, incluso no solamente de Chile, sino que de la historia completa de la humanidad, ¿no? Basta solamente recordar cuáles son los reales orígenes de la revuelta y el origen finalmente que hace que estalle la violencia sobre la institucionalidad que se quiera o que se requiera o en el momento determinado. Y siempre es el estallido de una clase mayoritaria que se aburre de ser sometida de alguna u otra forma por la élite o por las clases acomodadas, por los privilegiados de siempre. Creo que estamos en ese escenario, ¿no? Este jueves, para que estemos atentos, ¿no? Se va a votar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que está encabezada por Matías Walker, el mismo que puso en tabla de 10% a la AFP, una reforma constitucional transitoria, ¿no? Que busca por única vez que los patrimonios de los súper ricos tengan sacarle un impuesto, ¿no? Una renta básica de emergencia. Dice Matías Walker que en esta comisión se pusieron en tabla todos los proyectos que tienen que ver con esta materia. Y el debate, te digo, afecta a los super ricos, a los hiper super ricos del país. Dice que para hacerse cargo de la mayor presión del gasto social que ha significado esta pandemia, se va a ser necesario estructurar un impuesto transitorio equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país. Un 2,5%. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Que detenten un patrimonio igual o superior a $22 millones, con el objetivo de allegar entonces mayores recursos para enfrentar esta crisis económica. Si le sacan a estos súper ricos un 2,5% de su patrimonio, que van a seguir siendo igual del súper rico, el fisco podría llegar a un equivalente de $6.500 millones. Mira, con un 2,5%. Y ya, por supuesto, hay voces en contra del mismo EMOL, del sitio El Mercurio, ¿no? Dice que es ineficaz, que hablan expertos tributarios, etcétera. Muchos de ellos me imagino que trabajan para esta grande empresa, para estos grandes grupos de súper ricos, diciendo que esto son las penas del infierno. Hay mucho que reflexionar. Todos tenemos que reflexionar para llegar a un consenso, llegar a una institucionalidad que nos permita seguir creciendo, no solamente en lo económico, sino que también en lo humano y en lo social. Pero gran parte de eso también, me imagino, parte porque esta clase dirigente o acomodada o histórica del país que, según el mismo Gabriel Salazar, nunca han pagado los impuestos que corresponden. Desde que Chile es Chile, incluso antes, ¿no? Del tiempo de la colonia, nunca los que han tenido más han pagado los impuestos que corresponden
dice Gabriel Salazar. Que hoy día, ¿no?, se pongan la mano en el corazón o donde quieran y entiendan que gran parte entonces de lo que se está produciendo hoy y de los peligros que tiene la estabilidad se deben precisamente a que ellos no quieren darse cuenta que ya es momento de sentirse que también pertenecen a una sociedad entera y en una nación entera que se llama Chile.